adición y sustracción de fracciones homogéneas. En primer lugar, quiero que recordemos los conceptos básicos de qué es adición y qué es sustracción y qué significa homogéneas o fracciones homogéneas. En primer lugar, vamos a recordar los conceptos básicos de adición y sustracción y vamos a saber qué significa fracciones homogéneas. Adición, cuando escuchamos la palabra adición, ¿a qué se refiere? Recuerden ustedes cuál es el sinónimo de adición. Lo vimos en el primer periodo. Muy bien, suma. ¿Y cuál es el sinónimo de sustracción? Excelente. Muy bien. Resta. Sustracción es igual a decir resta. Y cuando hablamos de fracciones homogéneas, bueno, las fracciones, ya sabemos que es una fracción, que es un cociente indicado entre dos números. Es como una división, también se le puede llamar, donde cada uno de sus términos tiene un nombre. El término que está en la parte superior de la barra se llama numerador. El término que está en la parte inferior de la barra se llama denominador. Pero ¿cuándo son homogéneas? La palabra homogéneas se compone de dos partes, homo y géneas. Homo significa igual, géneas viene de género, de igual género. En este caso, homogéneas se refiere a que son fracciones de igual género. Pero las fracciones, ¿cómo podemos saber a qué se refiere cuando dice homogéneas? Es observando el denominador. Cuando me dice fracciones homogéneas, es porque el denominador es igual. Así que en este caso, sumar y restar fracciones con igual denominador también se dice adición y sustracción de fracciones homogéneas. Esta mañana alguien preguntaba, ¿por qué razón le llaman adición y sustracción de fracciones homogéneas? Pues bueno, adición y sustracción porque es suma y resta. ¿Y por qué no dicen mejor suma y resta? Ah, bueno, porque resulta que es necesario que nosotros nos familiaricemos con los diferentes términos que se utilizan en la matemática y así podamos analizar también otros contextos en donde encontremos estos términos. Si siempre nos dicen suma y resta, cuando vayamos a escuchar adición, no sabemos qué es, o vamos a escuchar sustracción, no sabemos qué es. Por esa razón también se utilizan los términos adición y sustracción. Pues ya sabemos que se refiere a sumar o restar. Entonces, para sumar o restar fracciones homogéneas, es muy fácil y sencillo. El recuerda nos dice la instrucción básica. Se suman o se restan los numeradores y se deja el mismo denominador. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar en el ejemplo, que está muy fácil, el ejemplo de el papá de Jimena. En el ejemplo de la guía nos dice, el papá de Jimena compró una caja de galletas surtidas. 13/30 de la caja son galletas de chocolate y 6/30 son de mantequilla. ¿Qué fracción de la caja ocupa las galletas de chocolate y de mantequilla? Cuando me están diciendo la palabra y o el conector lógico y, se refiere a una suma. Entonces, si tenemos 13/30 y le sumamos 6/30, según esta instrucción, solo sumamos los numeradores. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué solo los numeradores y el denominador no se suman? ¿Por qué razón el denominador no se suma? Porque el denominador corresponde al tamaño de la fracción. ¿Recuerdan ustedes que el periodo pasado, cuando ilustrábamos o representábamos una fracción, también dábamos un ejemplo sobre las pizzas?
Si yo parto la pizza en 8 pedazos, estoy partiendo en octavos. Si la parto en 10, estoy partiendo en décimos. Si la parto en 5, estoy partiendo en quintos. Entonces, el denominador es el que me dice cuántos pedazos se repartió la unidad. Como el denominador solo indica la cantidad de pedazos en que se repartió la unidad, se refiere entonces al tamaño de la fracción, más no a la cantidad de pedazos que estoy tomando. ¿Quién me indica la cantidad de pedazos que estoy tomando? El numerador. Ahora en el ejemplo, ya teníamos ahí la imagen que representaba. Ahora en el ejemplo, después de la respuesta que los dos tipos de galletas, o sea, de chocolate y de mantequilla, ocupan 19/30 de la caja, también nos viene haciendo otra pregunta que dice, después de las 11, las galletas de chocolate ocupan 5/30. ¿Qué fracción de la caja representan las galletas de chocolate que comieron los niños? Entonces, en la primera parte del ejercicio nos decía que teníamos 13/30 de galletas de chocolate. Y ahora dicen que sobraron o quedan en la caja 5/30. Quiere decir que a 13/30 le resto lo que quedó, 5/30, y puedo saber cuántas galletas se comieron los niños, haciendo una resta, porque en este caso quitaron, al comerse, ¿qué hicieron? Quitaron de la caja de galletas una parte de esas galletas. Como quitaron, la operación que corresponde es una resta. Bueno, aquí tenemos estos dos ejercicios, tanto de suma como de resta, para dar un ejemplo de cómo se suma o se restan las fracciones homogéneas. A continuación, en práctica con una guía, vienen las operaciones de suma y de resta de fracciones homogéneas. Está muy fácil porque nos está mostrando que debemos sumar los numeradores y dejar el mismo denominador. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio. El primer ejercicio dice 7/15 más 6/15. ¿Qué debemos hacer? ¿Quién me escribe por el chat? ¿Cuáles son los números que sumamos? Bueno, muy bien. Para quienes contestaron 7 más 6. La suma es directa, numerador más numerador. Y el denominador, como ya les decía, es el tamaño o la cantidad de pedazos en que se partió cada unidad. Por esa razón sigue siendo del mismo tamaño o sigue teniendo la misma repartición. 7 más 6 equivale a 13. Y como estamos hablando de quinceavos, siguen siendo quinceavos. Ya lo vemos aquí en el ejercicio desarrollado. 7 más 6 igual a 13. Y como estábamos hablando de quinceavos, siguen siendo quinceavos. Muy bien. Ahora ustedes van a hacer en su cuaderno, van a ir respondiendo cada una de estas y me cuentan a ver qué resultado les dio. Cuéntenme, ¿cuánto les dio la segunda? 14 más 21. Muy bien, 35. Pero ¿cuál es el denominador en la siguiente? Muy bien, 27. Para los que contestaron, muy bien. Y 14 más 21 es 35. 27avos. ¿Quién hizo la tercera? ¿13 más 6? ¿Quién hizo la tercera?
Muy bien. El resultado de 13 más 6 es igual a 19 y el denominador es 30. Listo, ya quedó solucionado. 13 más 6, 19, 30avos. Muy bien. Vamos con la otra. ¿Cuánto corresponde la otra? Vamos a mirarlo aquí. 29 menos 12, 17. Y en este caso el denominador es 40. Bueno, entonces, ya tenemos las sumas, ya hicimos el primero de las restas. Ahora, ¿quién me dice cuánto es el siguiente de las restas? 21 menos 13. Escribimos 21 menos 13. Eso es igual a, muy bien, 8. Y estamos hablando de octavos. Entonces me queda 8 octavos. En un caso como este, donde la respuesta se permite simplificar, se puede simplificar. Es decir, yo puedo dividir 8 dividido en 8 me da 1. Así que en este caso, esta fracción corresponde a una unidad completa. Vamos a hacer la última. La última también era 13 y 6, pero 13 menos 6. En ese caso sería, muy bien, los que contestaron, 13 menos 6, 7. Y el denominador sería 30avos. 7 30avos. Terminamos este primer ejercicio. Vamos al comprende. ¿Qué nos dice el comprende? Que se puede realizar con 2 o más fracciones. Una manera es sumar los numeradores y dejar el mismo denominador. Y una manera de restar es restar los numeradores y dejar el mismo denominador. En algunos casos, cuando encontramos más de una fracción, las podemos resolver agrupadas, de a 2, para que así quizás se haga más fácil. Aunque en caso de las fracciones homogéneas, en caso de las fracciones homogéneas, ustedes pueden sumar todos los numeradores que hayan y pueden restar los numeradores que hayan. Si aquí tuviésemos 14 menos 9 menos 2, lo podríamos hacer. ¿Ok? Listo. Vamos entonces a mirar, trabaja con un compañero, en este caso pues estamos trabajando aquí todos en grupo para completar el cuadro mágico. Yo les voy a dar 2 ejemplos y ustedes van a terminar de llenar los otros cuadritos. Hay 2, 4, 6, 7 fracciones que hay que encontrar. Yo les voy a ayudar a encontrar 2 y ustedes van a terminar de encontrar las otras para aprender cómo se hace lo del cuadro mágico. Para este cuadro mágico, entonces, les cuento lo siguiente. Necesitamos, dice que el cuadro mágico es aquel en donde todas las sumas, voy a subrayar ese detallito, donde todas las sumas de filas, diagonales y columnas es siempre la misma. Esa es la clave del cuadro mágico. Que la suma de las filas, columnas y diagonales sea la misma. Entonces tenemos que identificar primero cuál es la suma que hay. ¿Cuánto equivale a alguna de ellas o alguna fila, alguna columna o alguna diagonal? Entonces, primero que todo, para poder resolver esto, vamos a abrir otro archivo
Y en ese otro archivo vamos a poner este cuadrito. Listo. Entonces, como ya estamos viendo la misma imagen que teníamos allí en el ejercicio de la guía, lo primero que necesitamos identificar es cuáles son las diagonales. Esta que está completica, vamos a llamarle diagonal 2. Como ya la tenemos completa y no necesitamos encontrar nada, pues la vamos a dejar así. Pero cuando miramos esta otra diagonal nos damos cuenta que tenemos 3 valores conocidos y 1 desconocido. Para poder hallar el valor desconocido, entonces, como les decía, primero vamos a marcarla y le vamos a llamar en este caso el nombre diagonal 1. En las tablas, las filas son las que están en sentido horizontal y las columnas son las que están en sentido vertical. Entonces vamos a marcar las columnas y vamos a marcar las filas. Cuando marcamos las filas y las columnas, ya podemos identificarlas mucho mejor. Entonces, en la diagonal que sí conocemos, que le vamos a llamar diagonal 2, pero bueno, no la marcamos. En la diagonal donde conocemos todas las fracciones, vamos a utilizar esa para poder saber la suma total del cuadro mágico o la suma de cada línea del cuadro mágico. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a buscar y a través de una fracción o una suma de fracciones, vamos a encontrar la respuesta. Entonces, hacemos aquí la suma visible. Ustedes ya están sacando el resultado. 20 más 14 más 15 más 26, todo sobre 6 porque estamos hablando de denominador sextos. Entonces, en la suma 20 más 14 más 15 más 26, ¿cuánto les da? Muy bien, 75. 75 sextos. Esto es el total o la suma que debe dar todas las líneas del cuadro mágico. En la primera diagonal sumó 75 sextos, así que todo debe sumar 75 sextos. Vamos entonces a mirar la diagonal 1, lo que tenemos marcado como diagonal 1. ¿Sí? Esta diagonal tenemos 2 sextos, 28 sextos y 27 sextos. ¿Qué necesito hacer para conocer el término que me hace falta? ¿Qué debo hacer primero con estas 3 que sí conozco? Cuéntenme ustedes qué operación debo hacer. Muy bien, debo sumar. Entonces, primero voy a sumar estas 3 fracciones. ¿Cuánto me dan esas 3 fracciones? Entonces, en la diagonal 1, sumamos 2 más 28 más 6, perdón, más 27, todo sobre 6, porque son sextos. ¿Cuánto da? 2 más 28, 30, más 27, 57 sextos. 57 sextos es lo que suma estas 3 fracciones. Pero necesito que esta línea completa sume lo mismo que sumó la otra línea diagonal, que fue un total de 75. ¿Qué operación debo hacer para saber cuánto le falta a 57 sextos para ser igual a 75 sextos? Cuéntenme, ¿qué operación? Muy bien, Sarit Rivero. Debo restar. Entonces, a 75 sextos le resto 57 sextos
como son iguales, se restan los numeradores y se deja el mismo denominador. ¿Cuánto es 75 menos 57? 18. Muy bien. 18 sextos. ¿Qué hago con esos 18 sextos? Los voy a escribir en el cuadro mágico. Lo acabé de poner con color rojito para que ustedes lo puedan identificar como la respuesta que necesitamos. ¿Cómo les pareció? ¿Comprendieron qué era lo que hay qué es lo que hay que hacer sobre el cuadro mágico? Bueno, sin embargo, yo les dije que les iba a hacer dos ejemplos. Vamos a hacer un siguiente ejemplo por cualquiera de las filas o columnas en donde ya encontramos al menos 3 fracciones. En la columna 3 tenemos 2 fracciones que nos entregaron y la que acabamos de encontrar. Entonces, sumamos, listo, columna 3, que es la misma C3. Entonces, en la columna 3 habían solo 2 fracciones conocidas. Cuando hallamos la fracción 18 sextos que pertenecía a la diagonal 1 también, entonces completamos 3 fracciones. Con estas 3 fracciones, nosotros encontramos la que falta. Laura, no necesito ayudarles con las que tienen 2 fracciones, porque ustedes deben ir poco a poco. No se pueden hallar 2 fracciones a la vez, solo se puede hallar una conociendo las otras 3. ¿Y cómo pueden conocer las otras 3? Pues haciendo por partes. Si ustedes, miremos por ejemplo, en la fila 1 solo está 2 sextos y 26 sextos. ¿Será que yo puedo completar estas dos adivinando? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Será que yo puedo completar estas dos casillas adivinando? Obviamente no. Entonces me tengo que ayudar con una casilla que sí tenga 3 fracciones. ¿Cuál es esa? Pues vamos a ayudarnos con esta columna 3. ¿Cómo nos ayudamos? Sumamos las 3 fracciones que conocemos. Miremos aquí claramente. Está 15 sextos, 18 sextos y 15 sextos. Los sumamos. 15 más 18 más 15. ¿Cuánto nos dio eso? 48. Lo estamos viendo aquí en la parte de abajo en el ejercicio. Ya nos dio 48 sextos. Entonces ya conocemos cuánto suman esos 3. Pero la suma total de esa línea, de esa columna, de acuerdo al cuadro mágico que ya logramos aquí identificar, que es 75 sextos, porque el cuadro mágico tiene que tener la misma suma por todas las líneas. Entonces, ya sabemos que el total es 75 sextos. Si tengo 48, ¿cuánto me hace falta desde 48 para llegar a 75? Entonces, la operación que debo hacer es una resta. A 75 le quito 48, ¿cuánto me da? Ya ustedes lo contestaron en el chat y ya lo teníamos ahorita en la respuesta. Entonces, ya sabiendo que esto da 27 sextos, vamos y lo escribimos en el cuadrito mágico, 27 sextos. ¿Qué acabó de suceder? Que con este 27 sextos he completado en la fila 1 3 fracciones. Como ya completé 3 fracciones en la fila 1, quiere decir que ya en esta fila puedo completar una solita que me hace falta. ¿Y cómo la completo? Sumando las 3 que conozco y restando del total esa suma o ese resultado. Así puedo saber cuánto falta en esta casilla para completar 75 sextos, que es el total que me debe aparecer en todas las filas. ¿Listo? No les puedo hacer todos los ejercicios porque la idea es que ustedes
practiquen en sus casas y refuercen esto. Vamos entonces a volver con la guía. Y ustedes ya de tareita terminan de rellenar todos los cuadros. Voy a poner aquí las respuestas que ya logramos en la otra. Vamos a permitir que cada uno en su casa termine el cuadro mágico. En este caso y en este momento, voy a poner las dos respuestas que ya obtuvimos para que ustedes las tengan ahí como guía. Y el resto lo pueden resolver por ustedes mismos. En este siguiente ejercicio, que lo pueden resolver ustedes, pero que les voy a colaborar, entonces tenemos, aquí resolvemos similar a como hicimos en el cuadro mágico, sumamos y restamos incluso mentalmente, porque lo podemos sumar y restar. Entonces, tenemos 5/9 más, y aquí no sabemos cuánto es, más 7/9 me da 22. Podemos hacer un cálculo mental. 5 más 7, ¿cuánto les da? Muy bien, 5 más 7, 12. ¿Cuánto le falta a 12 para ser igual a 22? Le faltan 10. Ahora, si sumamos 5 más 10, 15 más 7, me va a dar 22. Hemos confirmado la igualdad. En este segundo ejercicio, es libre. Yo le puedo sumar el número que quiera aquí, el número que quiera aquí y simplemente saco un resultado. No lo voy a hacer porque es completamente libre. Ustedes lo pueden resolver al gusto de cada quien. Cualquier número en esta casilla, cualquier número en esta casilla y luego suman los tres y obtienen el resultado. En el siguiente ejercicio le están planteando una resta, pero miren que el número mayor es el que me hace falta. Un número a quien yo le resto 15 o le quito 15 y me da como resultado el 6. Pensemos cuál es el número a quien yo le quito 15 y me da como resultado 6. Ya me contestaron en el chat algunos, me contestaron 9. ¿Será que a 9 le puedo quitar 15? Yo no estoy diciendo qué número le quito a 15. Estoy diciendo a quién le quito 15 para que me dé 6. Cuéntenme ustedes cuál es la respuesta. Muy bien, Ivette Daniela. Pero no voy a publicar la respuesta. Voy a decirles a los que contesten bien que les quedó bien, porque la idea es que cada uno lo haga. Este ejercicio va a salir en las preguntas de la tarea en el formulario de Google. Tenemos que estar claros en saber que el número que está aquí es más grande que 15. Y como es más grande que 15, yo tengo que analizar bien el orden de la resta. Tiene que ser un número más grande que 15. Tengo una bolsa con un montón de dulces. Saqué 15 dulces y me sobraron 6. ¿Cuántos dulces tenía en la bolsa? Bueno, algunos siguen contestando 9 y quiero que hagan el análisis, por favor. Yo no les estoy diciendo que tenía 15 dulces. Les estoy diciendo que saqué, quité, sustraje 15. Queda ahí para analizar. Como les decía, no les voy a dar la respuesta porque es un análisis que deben hacer ustedes mismos para practicar el cálculo mental. Vamos a continuar con el problema. Entonces, ustedes deben hacer lo siguiente. Dice que en una fiesta de cumpleaños, Luisa tomó 1/8 de torta, Ana tomó 2/8 y Juan otros 2/8. Representa gráficamente la situación y calcula cuánta torta comieron entre los 3 niños y cuánta torta queda. Para representar gráficamente, aquí ya tenemos la torta, ¿cierto? Entonces podemos dibujar una circunferencia
y de esa circunferencia la vamos a repartir. Voy a hacerla aquí al lado de la torta para que ustedes la puedan ver mejor. Entonces, esa circunferencia la vamos a repartir en 8 pedacitos. ¿Cómo la repartimos? Pues sacamos la mitad y después la otra mitad de la mitad para sacar cuartos. Después la mitad de cada cuarto para sacar octavos. Y así entonces hemos representado gráficamente la torta que repartieron entre los amiguitos. ¿Listo? Aquí tenemos la torta repartida. Listo. Entonces, marcamos un octavo que se comió Luisa. Luego marcamos los 2 octavos que se comió Ana. Ana se comió estos 2. Y luego marcamos otros 2 octavos que se comió Juan. Juan se comió estos 2. Entonces, ahí ya sabemos cuántos pedazos se comieron entre los 3 y cuántos pedazos nos quedan. Ustedes solamente se encargan de escribir ahí la respuesta en sus cuadernos o en sus hojitas, los que ya las imprimieron. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces a explicar lo que deben realizar de tarea. Son solo ejercicios de estos mismos súper fáciles, súper fáciles. Son sumas y restas con fracciones. Bueno, entonces la tarea es esta segunda página del anexo que tiene por título Adición y sustracción de fracciones homogéneas. ¿Qué deben hacer? Deben resolver cada una de estas sumas. En el siguiente ejercicio vienen planteadas unas restas. Son muy fáciles de resolver porque lo único que deben hacer es sumar o restar los numeradores. Es una práctica de ejercicios donde ustedes sencillamente van a repasar suma y resta en todo. ¿Cómo se envían las tareas? Las tareas se envían a través de formulario Google que yo les voy a enviar al grupo a partir de la próxima semana. Ustedes tienen en sus hojas de orientaciones, en sus guías de orientaciones, van a encontrar, ya les voy a compartir también esa pantalla para que lo puedan mirar. Esta hoja de orientaciones tienen todas las tareas. Ustedes recibieron esas tareas o esa hoja dentro de la guía de orientaciones generales. La primera tarea de aritmética, que es adición y sustracción de fracciones homogéneas y heterogéneas, se activa desde el próximo martes en la tarde. Se va a enviar el formulario de Google para que puedan subir las respuestas de las tareas. No es necesario que tomen fotos, no es necesario que envíen archivos. ¿Listo? Solo se va a tener en cuenta que resuelvan esos formularios. Listo, volvemos a la guía para poderles seguir explicando lo que deben hacer. Bueno, ¿qué sucede en un caso donde hay paréntesis? Entonces, resolvemos primero lo que está en el paréntesis y luego damos un resultado final. 5/6 más 2/6, entonces en la primera sería 7/6. Resuelven primero los paréntesis y luego el que está por fuera del paréntesis. En el siguiente punto es observar si está bien resuelto el ejercicio y si está bien resuelto colocan verdadero o falso. En el otro punto, de ese vamos a hacer un ejemplo para que lo puedan visualizar mejor ustedes. También pide realizar las operaciones y luego relacionarlas con su respuesta. Entonces, si nosotros resolvemos
por paréntesis primero y después lo que está por fuera del paréntesis, podemos obtener la respuesta correcta. Especialmente cuando hay restas, hay que hacerlo por partes y bien concentraditos, porque si nosotros restamos lo que no es, la respuesta no va a ser correcta. Entonces voy a cambiar la función para mostrarles el ejercicio. Entonces, aquí tenemos estos dos primeros de ejemplo, los voy a explicar para que ustedes lo vean. Dentro del paréntesis tenemos 4 veinteavos y 8 veinteavos. Sumamos 4 más 8, eso es igual 12 veinteavos. Después de sumar esos 12 veinteavos, que ya tengo aquí en respuesta, me dice que le reste 10 veinteavos. ¿Cuánto me da? 12 menos 10. Muy bien, entonces la respuesta final sería 2 veinteavos. ¿Listo? De la misma manera, hacemos primero esta resta como ejemplo. Entonces, tenemos aquí. Entonces, ahora 48 menos 12. ¿Quién me dice cuánto da 48 menos 12? 48 menos 12 es igual a 36. Muy bien. Y como son 65avos, siguen siendo 65avos. Entonces, 36 65avos. Ahora, después de restar, me pide que sume. ¿Cuánto me da 36 más 10? Muy bien, entonces la respuesta final sería 46 65avos. Después de conocer estas respuestas que ya tenemos aquí, entonces las relacionamos con las respuestas de la guía. Vamos a cambiar la función. Nos vamos a volver a la guía. Aquí las tenemos. Entonces serían 2 veinteavos y 46 65avos. ¿Qué hacemos con esa respuesta? Dice que la relacionemos. ¿Cómo la relacionamos? Como siempre lo hacemos en todos los ejercicios de relación. Trazamos una línea con relacionando el ejercicio con la respuesta correcta. Entonces ustedes trazan una línea desde 2 veinteavos hasta este hexágono que tiene la figura de 2 veinteavos y luego 45 65avos hasta el 45 65avos que lo tenemos aquí. Si lo manejan de diferentes colores va a ser muchísimo mejor porque así se pueden diferenciar las respuestas por si acaso se cruzan los números. Listo, hemos terminado por hoy. Ah, bueno, perdón. Aquí en estos ejercicios también es completar, ¿no? Y los problemas, obviamente, resolver. Todos tienen que ver con suma y resta de fracciones homogéneas. ¿Listo? Eso es todo por hoy. Ustedes resuelven de tareita esta página completa, más algunas de las operaciones que faltaron en la página anterior. Y luego, cuando se les envíe el formulario de Google, ustedes van a subir ahí sus respuestas. Si hay alguien que tenga preguntas, se puede quedar. Los que no tengan preguntas pueden salir. Profe, es que la pregunta que tengo es que aquí en el 63 menos 42 más 8 me dio 29, pero entre las que hay que enlazar no hay ningún 29. Vamos a mirar. En este caso, primero tengo que sumar 42 más 8. ¿Cuánto te da? 42 más 8 me da 50. 50. Entonces, ahora sí, 63 menos 50, ¿cuánto es? 13. 13. Vamos a buscar la respuesta. ¿Sí está la respuesta 13? Sí, señora. Sí, señora. 13 sí está. Entonces, hay que resolver primero lo que está en el paréntesis y luego resolvemos lo que aparece por fuera del paréntesis.
¿Listo? Ah, ya. Sí, señora. Bueno, muy bien. Aclarada tu duda, creo que ya nos podemos despedir. Dios me los bendiga. Un abrazo grande para ustedes. Chao, chao. Que descansen.